todo el Perú y enviamos, como estamos haciéndolo toda la mañana y desde toda la semana, con nuestra cobertura especial, nos solidarizamos realmente con todos los peruanos que están sufriendo los estragos realmente de este ciclón Yaku, que está afectando la costa del Perú. Se han suspendido las clases en gran parte de la costa. Aprovechamos para reiterarlo, se han postergado una semana desde Tumbes, Piura, hasta incluso el Callao, Lambayeque, La Libertad, toda la costa norte, por salvaguardar a nuestros niños. Se está postergando una semana el inicio de clases. Hemos recibido llamadas de personas realmente que están perdiendo sus casas, que están perdiendo sus regadíos, sus sembríos, ¿no? Que es su forma básicamente de sobrevivir. Hemos escuchado a la presidenta Dina Boluarte más temprano hacer un repaso de todo lo que yo les estoy diciendo y me preguntaba más temprano yo si es que no estamos siendo reactivos desde hace 20 años o más y no realmente trabajando en prevenir realmente. Es decir, hace 20 años los gobiernos regionales o los gobiernos, el Ejecutivo, no pueden construir alrededor de las quebradas o de los ríos estructuras que realmente funcionen. Y está bien que es cada 3, 4 años, ¿no? El niño costero, la niña costera, el ciclón ahora. Pero ¿por qué reaccionamos y no prevenimos? ¿Y cuáles son sobre todo las reacciones o la afectación psicológica que tenemos como peruanos, sobre todo los que sufren estos estragos, por ese tema, ¿no? Pierden sus hogares, pierden las cosas que han comprado o han obtenido con mucho esfuerzo de una vereda, y de la otra vereda tal vez la falta de empatía de muchas autoridades. Sobre eso vamos a conversar con una especialista con amplia experiencia realmente en el tema. Ella es Mercedes Ortiz Alcántara, especialista en psicología de emergencias y desastres y además docente en pre y posgrado. Y es muy importante esto porque ella nos puede dar, ha trabajado muchos años en el Estado y nos puede dar una perspectiva muy interesante, muy importante acerca de cómo no solamente psicológicamente se afectan las personas, sino también cómo lo ven las autoridades. Psicóloga, muy buenas tardes. Bienvenida siempre en No, casa. muchas gracias por la invitación, gracias Diego y gracias a RPP por la invitación, sobre todo en estas circunstancias. Yo te decía al ingresar que me gustó mucho hace unos minutos, una media hora, cuando tú hablabas del término reactivo. Y esto nos lleva a una reflexión, y una reflexión profunda. ¿Por qué? Quien te habla viene trabajando, como tú lo has mencionado, durante mucho tiempo sobre este tema. Y sin embargo, cuando yo hago un balance de esto en aula frente a mis alumnos, vemos que hemos avanzado muy poco. A pesar de que el Estado, a través de sus instituciones como el INDECI, por ejemplo, invierte muchos recursos económicos, trabaja, pero ¿cómo podemos medir esto, esta cultura de prevención, que es a la que tenemos que aludir, y cómo podemos medir la conciencia de seguridad real que tiene nuestra población, que tiene nuestras autoridades, que tiene la comunidad, frente a todos estos eventos adversos, que así los llamamos, eventos adversos, que en el Perú, por la riqueza y por la ubicación geográfica que tiene muchos y variados, y no es novedad para nosotros. Venimos sufriendo fenómenos del Niño que siempre nos agarran desprevenidos, desde hace muchos años. Eso es histórico. Así es. Y sin embargo, cada vez que sucede, solamente estamos respondiendo, o sea, reaccionando, ¿no es cierto? Así es. Y nos olvidamos de esa persona, vemos a la autoridad elegida o no, sea el gobernador regional, sea el alcalde, sea quien tiene que ser, llamando de repente a la autoridad máxima, que es la nacional, y entonces se convierte en un desastre nacional. Y ahora lo estamos viviendo así, porque yo veía que clamaba más temprano, la congresista creo que se iba para Casma, ¿no? Para, sí, la ley de Camones. para que sacaran el decreto, etc. Entonces, estamos esperando respuestas y tenemos que analizar un poco cuál es nuestro comportamiento,
¿Qué debemos hacer frente a esto? ¿Cómo es que debemos trabajar desde la escuela, los niños, el hogar, la familia, la comunidad, las organizaciones, las instituciones, para que cada uno de nosotros genere conciencia de seguridad y de ese peligro? Que muchas veces, yo digo, a veces nos acostumbramos a dormir con el enemigo. Ajá. Y cuando tú duermes con el enemigo no ves el peligro. Entonces, ¿qué nos provoca esto? Una parálisis paradigmática, ¿no? Tú estás con el enemigo, estás con la amenaza, pero ya no la ves porque te acostumbraste a estar con ella. Entonces, Erickson, un sociólogo, decía, ¿qué es lo más grave? No solo el primer desastre, que en este caso puede ser el ciclón Yaku, que es agua, ¿no?, en quechua, Claro. sino el segundo desastre. ¿Y cuál es el segundo desastre? Que es lo que me gustaría enfocar para que la audiencia lo entienda, el de carácter psicosocial. Y el de carácter psicosocial involucra a una población que está desorganizada, a una comunidad tugurizada, a una comunidad que ha perdido de vista dónde construyó su casa. Por eso hemos visto que con Chosica, miren lo que pasó. Claro. Pero si 30 años tengo mi casa y nunca pasó nada, sí, pero ellos te sacan un título de propiedad porque la autoridad que debió decir Que no, no construyas les dijo que sí, ahí, les dio. no darle el documentito avalando, ¿no? No, pero tienen, a mí me han sacado la gente de Huaycán, acá está mi título de propiedad y está viviendo en la quebrada de Huaycán arriba. Entonces, ¿la autoridad es cómplice o no? Viene, Yo hago una pregunta. viene una cadena. ¿Le parece si La cadena. respondemos esa Perfecto. pregunta después A ver, de los esa anunciantes? pregunta. Vamos a dejar esa pregunta. Le pido, por favor, que nos espere 2 minutos. Y vamos a Perfecto. responder esa pregunta después de unos instantes cuando escuchemos Perfecto. a los anunciantes, porque esta cadena, esta conversación es larga y vamos a llegar al fondo del asunto. Así Regresamos con Siempre en Casa. Para las familias damnificadas, me hace acordar mucho, y retomando la conversación con Mercedes Ortiz, especialista en psicología de emergencias y desastres, a los bonos que se dieron cuando hubo el terremoto del 2007, ¿no?, en Ica, y la gente iba y compraba televisores, ¿no? Digamos que los bonos no han sido tampoco tan efectivos en el pasado, pero seguimos haciendo las mismas cosas, y no se trata esto de criticar. De hecho, en el 2007 había otro gobierno, pero estamos, si queremos obtener resultados diferentes, dicen por ahí, ¿no? Dice el dicho, no podemos seguir haciendo las mismas cosas. No sé qué opina usted, psicóloga. Es que, mira, Diego, esto tiene que ser transversal y tiene que ser de largo plazo. No puede ser un objetivo solamente de un gobierno, sino debería estar dentro de un proyecto nacional, ¿no? Que lo cumplan todos los gobiernos y que se trabaje desde las primeras, desde la infancia, porque un niño que es educado, que a través nosotros los psicólogos de una herramienta importante como es la psicoeducación vamos a trabajar en ellos, valores que son tan importantes, cuando lleguen a la adolescencia, lleguen a la universidad y lleguen a ocupar cargos públicos, cargos importantes, puedan ejercer estos con estos valores que se le han inculcado y sobre todo con algo que nosotros los psicólogos le llamamos habilidades blandas, que hablamos hace un rato. ¿Qué tanta empatía tienen las autoridades frente a estas situaciones? Yo quería decirte brevemente que Sí, claro. así como hay las fases de los desastres, que el INDES y todos los estudiamos en lo que es defensa civil, el antes, durante y después, la fase más importante es el antes. Incluso tiene varias etapas, ¿no es cierto? Porque ahí es donde se trabaja justamente cómo va a ser la respuesta de la población, si va a ser adecuado o no. Y luego en la parte final, que es el después, si las autoridades, si la población van a actuar adecuadamente. Dentro de estas fases psicológicas, que son 4, en este momento hemos pasado la primera, por ejemplo, cuando ustedes han pasado imágenes, que es la fase heroica. ¿Qué es la fase heroica? Es aquella donde, producido el evento, pobladores los ve sacando el agua con sus baldecitos y ayudándose con el espíritu de solidaridad. Las casas Las inundadas, autoridades que claro. corren, llegan en avión, llega de repente el presidente, la presidenta, los ministros se constituyen, es la fase heroica. Todos van, las Fuerzas Armadas, el avión, hemos visto esa escena de rescate de estos niños que quedaron en el islote luego de la inundación, que te conmueve el alma, ¿no? Claro.
estamos en la fase heroica. ¿Qué generamos nosotros como individuos? Adrenalina, todos imbuidos de ese sentimiento. Queremos apoyar. Eso dura 2 días. Luego viene de esa fase heroica la fase de la luna de miel. La luna de miel es la siguiente fase, mientras ustedes como medios y todos los medios que están ahí están cubriendo la noticia. Y entonces los protagonistas de todos estos hechos, que son los pobladores que están sufriendo, son los actores de esta película, ¿no es cierto? Y la atención de la población está ahí, luna de miel. Está el bono, está el arroz, está el agua, la solidaridad de la gente. Pero eso no va a tener mucho tiempo. Esto va a pasar en un par de semanas. Una vez que Yacu se vaya, después del 16, que probablemente llega a Lima, con los 5 días que va a llover en Lima, claro, baja esa tensión y ustedes van a tener que ir a otra noticia. claro. Cuando ustedes vayan a otra noticia y todos los medios vayan a otra noticia y vuelva, bloquearon la carretera, no dejaron pasar, no se solucionó el problema de Puno, etcétera, etcétera, el poblador va a tener una conciencia real del daño que ha sufrido. Y viene como un bajón, como el globo que se desinfla. El bajón psicológico de... Y viene la desilusión, y viene esa fase psicológica de desilusión, de desamparo, de aplastamiento, donde me doy cuenta de la magnitud de los hechos. Que a pesar del bono, muy bien recibido seguramente, yo no voy a tener dónde estar las próximas meses o de repente el próximo año. Y es algo que va contra... O sea, que se da cuenta de un contexto que tiene que ver directamente la autoridad. Y quisiera ir rápidamente a esa parte, ¿no? A la autoridad. La empatía de la autoridad. O sea, ¿qué pasa psicológicamente en una autoridad que encuentra un desastre prácticamente y siempre está reaccionando? Yo veo que hay 2 cosas fundamentales en esta parte que tú le enfocas con la autoridad. Uno, la falta de preparación. Definitivamente, una autoridad responsable no es que porque a mí me nombren o me elijan en el cargo que sea, desde el más alto, no voy a decir cargos, hasta el más pequeño, venga un rayo del cielo y me imbuya de los conocimientos que yo tengo que saber o tener para poder liderar el grupo humano, la comunidad o ejercer el cargo con éxito o con eficiencia. Tengo que prepararme, tengo que estudiar, tengo que conocer. ¿Cuál es la herramienta que está usando el INDECI en este momento para poder tener esa información que ustedes acaban de dar? Se llama Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades, que es la EDAN. Y la primera se hace en las 2 horas, la siguiente evaluación se hace en las 8 y la siguiente es en 48 horas para tener un consolidado de todo. Se está haciendo eficiente en todo ahí eso. está. La autoridad tiene conocimiento. Ojo, hay que estar certificado. Yo estoy certificada por USAID. Están certificados, se está yendo y yo sé que el INDECI hace un esfuerzo a nivel nacional. Pero las autoridades cambian tan rápido. ¿Qué están haciendo los prefectos? ¿Qué están haciendo la autoridad política? Los prefectos que han sido cambiados, nombrados últimamente, por eso, en los últimos ahora, años. díganme, si bien es cierto que representa una autoridad política, tienes que darle herramientas para que pueda ejercer su función con eficiencia. Ahora, la empatía no se la vendes en pastillas, ni en cápsulas, ni se las das en cucharaditas. Hay características que deben estar en el perfil de esa autoridad que va a tener que atender estas situaciones graves. En su opinión profesional, psicóloga Mercedes Ortiz Alcántara, a quien agradezco por toda la información que nos está dando en este momento, que es importantísima, las autoridades, y para ir terminando, las autoridades tienen esta empatía con la gente que está sufriendo en este momento en el norte del Perú. Miren, yo no quiero ni irme a un extremo ni a otro, pero yo acá les pido a las autoridades que reflexionen sobre este tema, porque la empatía tiene que nacer, es una cualidad que podemos ir construyendo, que podemos ir mejorando. En líneas generales, yo no podría afirmar que el 100% de las autoridades tienen empatía. No es así. Y vamos a hablar claramente, no es así. Porque lamentablemente todavía existen muchas autoridades, y no tengo ningún problema en decirlo, que solamente están para la foto. Es lo que hemos dicho temprano, ¿no? Y lamentablemente eso es así. Y la gente necesita creer en sus autoridades, necesita volver a confiar, porque de ahí vienen los sentimientos que te decía.
emergen en ese individuo sentimientos de desprotección, miedo, no pánico, miedo. Luego vienen sentimientos de impotencia. ¿Qué hago? No puedo con esto me sobrepasa. Y en el otro lado tiene que estar la autoridad con el conocimiento, Claro. con la habilidad blanda, con la empatía para garantizarle Es todo que lo yo que puedo provoca, hacerlo. es todo lo que provoca lo que acaba de decir, una gestión o una mala gestión desde hace 20 años, ¿no? Así. Lamentablemente. Le agradezco mucho, nos hemos quedado con poco tiempo. Muy poco Es un tiempo. tema que Da que para da más. para mucho, esperemos tener... Yo quiero dar un mensaje final nomás. Por favor, a ver, si me, rapidísimo, si me, sí, si me das, rapidísimo. Diego, un mensaje final para todos ustedes. En realidad, yo les dejo un ejercicio, la estimación de riesgo, que es un ejercicio desde su casa muy sencillo a todos los que me están escuchando. Por favor, miren alrededor de su casa y observen qué amenazas tienen. Y miren al interior de sí mismos y vean qué vulnerabilidades tienen. Hagan un compendio de estas dos, evalúen y estimen su riesgo. ¿Es alto, mediano o bajo? Si yo soy una persona que no ha trabajado emocionalmente y no me controlo, hay un problema. Si yo tengo una casa a medio construir y tengo un segundo piso sin barandas, hay un problema. Bien. Y así, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Hagamos esa de verdad, evaluación. por haber No, estado con a ustedes. usted, Mercedes Ortiz Alcántara, especialista en psicología de emergencias y desastres, estuvo con nosotros. Le agradecemos muchísimo. Ok. Son las 12:33, actualizamos los titulares de la media hora y volvemos con